Bienvenidos todos, queridos amigos, soy Maite Garrigós y vamos a hablar en este curso del aura humana. Vamos a explicar qué es el aura humana, a la vez que vamos a ver de qué está compuesta, por qué tenemos aura y cuál es el significado de ella. Nosotros, los seres humanos, estamos formados por diferentes composiciones, porque hemos dicho en cursos anteriores que el ser humano es pues a lo que aparentemente parece un cuerpo físico consistente, que realmente no es así. Si habéis visto los cursos superiores o habéis asistido a alguna de mis charlas, somos seres en vibración que tienen un ritmo, que tienen una frecuencia, que eso da una energía, una información, un color o bien una luz. En esta diapositiva, en esta slide, os muestro personas que tienen con una cámara Kirlian, se llama, que es un fotógrafo, en su día un inventor ruso, que lo que se hizo es poder fotografiar los campos energéticos de las diferentes personas. La cámara Kirlian, que es este caso, viene de los años 90, yo misma me la he hecho y de hecho por ahí hay fotos en las redes que está el aura que yo tenía ese día, luego te dan una serie de informes correspondientes. El cuerpo material, físico, emocional. Esta foto es una de las composiciones que se derivan de los círculos que existen en las zonas, sobre todo de Escocia o el sur de Inglaterra, donde en estos cultivos de cereales o de campos existían y existen pues una serie de dibujos que muchas veces muchas personas los han imitado, se ha valorizado su realidad, se ha dicho que son gente, que son agricultores, se han publicado vídeos de que ellos mismos lo hacen, pero dentro de estas publicaciones, que hay muchas que son mentiras, sí es verdad que existe este conocimiento y que los seres, hermanos nuestros galácticos, que están más evolucionados que nosotros, nos han plasmado en algunas zonas del planeta Tierra. En estos círculos lo que nos enseña es la configuración de los seres humanos, cómo en este caso nos manifestamos y cómo nos podemos relacionar con respecto a nuestras células, nuestro cuerpo de luz, las esferas que contienen nuestro conocimiento, los poderes de los sentidos superiores que todos tenemos, cómo irradia desde esta foto, por ejemplo, la energía desde nuestras extremidades siempre, inferiores y superiores, como antenas desde la cabeza, que somos receptáculos. Y ahí generamos esferas de diferente dimensión y de diferente forma. En la siguiente lo mismo, configuración de cómo tenemos los genomas, el ADN humano, cómo se expande y cómo se comprime, cómo puedes manejar tu cuerpo de luz desde el centro, que sería la figura central que tenemos, y cómo expandes en circunferencias todo tu conocimiento, todo tu saber y toda tu fuerza. Esto es el cuerpo áurico y cómo se manifiesta con diferentes estructuras desde tu centro, como ser antena energética, hacia el exterior, cómo vas abriendo esos campos y cómo vas manejando la materia para producirse una creación. Aquí tenemos una perspectiva de diferentes formas de esos círculos que corresponden con las estructuras que todos los seres humanos tenemos en nuestro ADN, como es una especie de flor de lis, como desde arriba y desde abajo podemos configurar en las fuerzas que manejamos a nivel energético, como en física llamamos una fuerza centrípeta o centrífuga, es decir, hacia el exterior en expansión o hacia el interior, lexogiro o centrogiro, levogiro, es decir, en función de cómo están orientadas tus magnetismo hacia adentro o hacia afuera, repulsión o atracción. Estos dibujos significan eso, cómo tú puedes manejar tus fuerzas energéticas. Aquí está la creación, el átomo primo, y cómo a lo largo de él se multiplica tu fuerza, tu red estructural, tus neuronas, tu sangre, tu química, tu bioquímica, tus órganos, tus sistemas, todo lo que te forma a ti como humano, a nivel material, espiritual, psíquico, mental, etc. Aquí nos habla de los biofotones. Son las partículas de luz que todos los seres humanos tenemos, dependiendo de nuestra fortaleza mental, espiritual, nuestro compromiso con el planeta, nuestro grado de evolución puede ser mayor o menor. Es una luz que todos tenemos, en menor o mayor proporción, que si eres un ser más evolucionado puede verse a kilómetros, porque tu luz brilla, tu aura brilla y tus ojos brillan. Si eres a un ser que no está en condiciones de mostrar esos valores, que son los sentidos multidimensionales que todos tenemos, pues brillará menos, no brillará, estará opaca, negra, marrón,
enferma, etcétera. Esto te va a dar, vas a saber qué tipo de salud tienes y cómo manifiestas sobre la superficie de la Tierra ese tipo de salud. Seguimos avanzando y explica aquí que en la naturaleza hay muchos seres naturales, plantas, minerales, insectos y seres humanos o seres vivos que consideramos inferiores, peces también, que poseen el fenómeno de la luminiscencia. En los años 70, Fritz Pock en la Universidad de Marburg inicia esos trabajos de investigación. Ya hoy en día hay mucha metodología y mucha tecnología que utiliza los biofotones o la electricidad de los seres humanos, porque de esta manera se desarrolla la bioquímica de esos seres humanos para poder plasmar a nivel material su energía y cómo se transforman sus átomos, sus electrones, cómo se despegan ellos, su materia, cómo se abre ese ADN, cómo puedes hacer que o cómo puedes cambiar la configuración de tu forma energética según estés enfadado, dichoso, amoroso, negativo, etcétera, en cuerpos, por ejemplo, puercoespín o cuerpo de forma de oval o cuerpos que están pues con garras, etcétera. Todos estos, las diferentes formas de cambios de cuerpos energéticos, lo vemos en los ejercicios prácticos de curso de protección astral o aural. Con ellos también vemos cuáles las proporciones que puede tener tu psiquismo y cómo protegerte de estos ataques psíquicos, de los efectos de los microondas y de los rayos microondas, magnéticos, tecnología HARC, etcétera, que están actualmente sobre la superficie del planeta. Van en contra de que el ser humano se manifieste como un biofotón, que tenga esa biofluorescencia, al igual que tienen las medusas, los peces, las luciérnagas, etcétera, y algunas plantas también. De manera que puedes hacerte visible o invisible, tanto en oscuridad como en luz, porque no olvidemos que todo es lo mismo, son extremos de la misma dimensión de algo. Y depende del rango de esa manifestación, se intensifican o se densifican o no pasa absolutamente nada, sino el efecto contrario. Hablaremos también de un ruso llamado Sergei Makubik, que explica que los animales, peces, ranas, en lotes de huevos, cuando están depositándose en ciertos lugares también tienen estos fenómenos, ya que estos biofotones se acentúan. Se demuestra también que esta luz trasciende la forma de comunicación a lo largo de esos cuerpos de luz. No tienen comunicación porque no tienen orejas o no tienen boca o no tienen frecuencia de vibración de cuerdas vocales, pero sí a través de esta especie de código Morse, que es un lenguaje del universo, se comunican entre sí. Nuestros hermanos estelares, que vienen de otras galaxias, de otras dimensiones, de otros soles, y que muchos están aquí ayudándonos, porque si no el ser humano hubiera desaparecido de la superficie del planeta hace cientos de miles de años, aunque no intervienen, sí ayudan, sí controlan, para que no se vaya toda la porra ya. Ellos funcionan con este tipo de luz Morse o códigos Morse. Son estrellas, son soles, galaxias que emiten frecuencias de vibración y que esa vibración tiene un significado a lo largo del cosmos y del universo del lenguaje universal de estos creadores de mundos que nos han puesto aquí sobre la superficie del planeta para el experimento llamado Terra. Nos habla también que esta información está dentro de ella. Ya no solo hablamos del intramundo y de los seres humanos que viven dentro del planeta, sino de los superficiales, de los seres humanos que viven dentro del agua, de las algas, de los calamares, moluscos, amebas, etcétera, que sí tienen este tipo de luz biofotónica, que se comunican con otros seres que son de diferente formato a lo largo de estos códigos de luz que son aprendidos porque los seres humanos los llevan innatos en su configuración holográfica, en su ADN, pero que los tienen dormidos en su mayoría. No nos olvidemos que despertamos a los sentidos superiores cuando acallamos los sentidos inferiores. Si dejas de hablar, si dejas de oír y de ver con los ojos de los sentidos inferiores, se te activan las tres glándulas que tenemos en el cerebro, pineal y pituitaria, y a partir de ahí, y la encefálica, y a partir de ahí lo que hace ese triángulo al activarse es que empiezas a desarrollar esos sentidos superiores. Aquí tenemos también la ley, pues las leyes del ritmo, o la equivalión, la forma, etcétera.
también tenemos que, para manifestar este tipo de luz en forma, frecuencia y que esté ordenada y que no forma un caos, para poder comunicarte con los cuerpos interiores y exteriores que gobiernan tus células, tu mundo, tus biofotones y tu entorno, necesitas crear. Y la creación ha de ser ordenada. No nos olvidemos de las esferas de luz, que son las que mandan el ritmo del universo. Y como un macrocosmos, tú tienes lo mismo en tu microcosmos o cuerpo humano, que cada incoherencia de tu vida hace que tengas ese bloqueo, porque son choques de energía, sea lanzada como dardos en forma de vibración, en forma de palabras, en forma de formas disonantes, crean un universo de nubes a lo largo de ti, de materia incoherente, que no te van a dar esa paz, esa tranquilidad o esa ascensión. Hay un científico llamado Malibu Rock que establece que el estudio de esta comunicación, de estas luces, se ha sintetizado en un ordenador a través de una programación informática binaria, y de esta manera, esta desarmonía o estos descompases, causando bloqueos o miedos, se puede traducir y podemos saber hoy en día en la programación humana qué significa o qué quieren decir estos seres, qué significa y qué quieren decir estos biorritmos cuando una persona está en la UCI y no puede o no tiene sentido material de su cerebro, comunicación con su cuerpo humano, que puede saber y puede deducir qué quieren decir esas gentes que están fuera de estos planetas y se comunican a cientos de miles de kilómetros por esos códigos Morse. Eso está ya en la Tierra hace muchos años. Nos podemos comunicar con calamares, con moluscos, con seres que están en la UCI y que no tienen conciencia, y con seres planetarios que no están aquí. Tenemos otros científicos como Peter Ganirev, que fue quien colocó dentro del ADN un cuarzo y también absorbió esta luz y cómo la reflejó en forma de espirales, y cómo se retira y cómo se vuelve a cambiar la configuración de este ADN. También se demuestra, según el experimento de Gaviev, la fuerza desconocida que da lugar a la luz del ADN y que se corresponde con un campo de energía externo, a un intercambio de luz de las células. También se puede crear distorsión o caos a través de estas células. Por ello es importante que no tengamos en nuestro cuerpo sustancias inorgánicas o sustancias que no sean reconocidas como amigables por él, como pueden ser microbios, como pueden ser metales líquidos, como puede ser un grafeno, como pueden ser cristales que no configuren la forma, que sí nos den esas características piezométricas para que se manifiesten controles externos en nuestro cuerpo a través de tecnología, nanotecnología, o satélites, etcétera, pero que a la vez crean disfunciones, porque estas conexiones sinápticas no están bien frecuenciadas. Y actualmente estos experimentos que sí se han dado en las diferentes agencias de los diferentes gobiernos del mundo han dado como consecuencia, la mayoría de ellas, en un 99% de los casos, suicidios de las personas que lo han intentado. Es cuando vemos que el cuerpo y la máquina se hacen uno, sobre todo en experimentos militares que acaban por colisionarse con algún objetivo militar en la constitución de esos supersoldados que ya están aquí, que ya están creados y que luego no tienen la suficiente coherencia porque no existe una buena conexión sináptica para que de esa manera se desarrolle con coherencia su cerebro y da lugar a esos suicidios de manera estrepitosa. La luz que tiene un ser humano que depende de su frecuencia, su vibración y su orden dependerá también de su coherencia y de sus conocimientos y de sus valores y de la configuración energética que tengan estos. Por mucho que se manipule, por mucho que se están haciendo experimentos, por ejemplo, Elon Musk ya tiene esos experimentos donde se taladra el cerebro de esos monos para instalarle estos dispositivos para hacer la mente una con respecto al exterior, como no tiene consonancia con su nivel energético, porque a ese nivel en la Tierra toda la manipulación artificial que está existiendo no ha tenido lugar, no puede dar un buen fin. Por ello no se ha creado, no han sabido crear una raza nueva de humanos coherentes. Sí está en el poshumanismo y sí la inteligencia artificial está llegando a límites que todavía no se nos ha dado a conocer. Pero esa perfección que tiene que ir unida a la fuerza espiritual que solo los seres humanos verdaderos poseen, todavía no se ha llegado a manifestar sobre el planeta Tierra.
ni esas manipulaciones para crear híbridos que sí se han creado en otras especies y que sí se han creado a nivel muy primitivo, no llegarán a su nivel máximo por la falta de espiritualidad. Porque estas gentes que están aquí haciendo este tipo de cosas, bajo mentiras y engaños, bajo manipulación de las grandes masas de la humanidad, no llegarán nunca a conseguirlo, porque esto es un cosmos que tiene un orden y que tiene unas leyes, y aunque ellos se crean inmutables y que no tienen que manejar ninguna de las leyes, el orden cósmico, el orden crepuscular, está ahí para detener este tipo de cosas. Esto es una fotografía del cuerpo humano y de su luz y cómo está interceptado por todos los sitios que éste manifiesta. Cómo las partículas que forman el contorno físico, energético, el astral, el mental y espiritual se desarrollan. El ser humano es una entidad física y energética, formado por electromagnetismo, formado por electricidad, formado por esas células que son inteligencia, luz, información, fotones, neutrones, y formado por espiritualidad, que es una tecnología que lo que te da es elevación de cielo a tierra, tú como antena, cómo te manifiestas y cómo eres un receptor de todas las cosas que no solo hay sobre la superficie del terreno, de la planeta y de las capas que hay manipuladas, sino que vas a llegar, si sabes ampliar tus límites, a donde tú quieras, a comunicarte de dónde vienes, a dónde vas, qué haces aquí y por qué estás. Nos habla, por ejemplo, de científicos aquí como Nikola Tesla, que fue un maestro ascendido que vino aquí a desencarnar, llamado en muchas vidas de otras maneras, y que nos habla de la energía invisible, de lo que yo hablo, del Ka, de la Akasha, del éter, del pegamento que une esas células, de cómo se trabaja la energía cósmica que está en todos los lugares y que rige las leyes de la mecánica del cosmos.